Ya. Entonces, bueno, esta es la ayudantía de integración de trastornos hidroelectrolíticos y ácido base. Y bueno, vamos a pasar a la pregunta número 1, que dice, bueno, a mis dos preguntas, lo saqué de certámenes de años pasados, entonces creo yo que son un buen estudio. Ya. Entonces, pregunta 1. Paciente con un trastorno crónico capaz de generar diarrea por intolerancia al gluten, enfermedad celíaca, se encuentra con signos de deshidratación extracelular, perdón, deshidratación extracelular, acidosis metabólica hiperclorémica y anion gap normal. El bicarbonato real y el estándar, muestran igual valor. La calemia es de 2,8 mil equivalentes por litro. Respecto a este cuadro, es correcto señalar lo siguiente. A. Se trata de un trastorno que incluye una acidosis respiratoria como trastorno primario. B. La compensación de la acidosis por tamponamiento intracelular es un mecanismo que, en este caso, no se encuentra operando debido a la ocurrencia de hipocalemia. C. Los niveles de aldosterona se encontrarían disminuidos debido a la hipocalemia. O D. Se esperaría encontrar niveles de lactato en plasma muy elevados. Ya. ¿Alguien quiere aventurarse? ¿Quiere decir qué le parece? ¿O pasamos al tiro de la explicación? Ya. Bueno, pasemos a la explicación. Bueno, primero vamos a analizar el caso. El mecanismo principal del trastorno en este caso es la diarrea, que son crisis agudas por un trastorno crónico, ¿ya? Porque el trastorno crónico es una enfermedad celíaca y cuando la persona consume gluten, tiene diarrea. Los trastornos que están explícitos en el caso son deshidratación extracelular, o sea, depresión del BEC, acidosis metabólica hiperclorémica con anion gap normal, nos regalaron este diagnóstico, hipocalemia, de 2,8 mil equivalentes por litro. Y ahora, otra cosa importante que nos dice el caso es que el bicarbonato real es igual al estándar. Y si nos acordamos, el bicarbonato, o sea, la diferencia entre estos dos es que el bicarbonato estándar es aquel que se mide, o sea, que se agarra la muestra de sangre arterial y se lleva en condiciones de laboratorio a una PCO2 normal de 40 milímetros de mercurio. Entonces, si la real, o sea, la que agarro la muestra de sangre del paciente y la analizo al tiro, si la real es igual al estándar, significa que en la muestra real del paciente la PCO2 estaría normal, ¿ya? O sea, 40 milímetros de mercurio. Ahora, la pregunta es si es esperable que en un paciente con estas características la PCO2 esté normal. ¿Alguien? ¿Es esperable? ¿No es esperable? ¿Qué le parece? Bueno, les digo que no es esperable. Porque nosotros sabemos que ante una disminución del bicarbonato, como en este caso, porque hay una acidosis metabólica, se esperaría que disminuya la PCO2 por compensación, ¿ya? O sea, la PCO2 debería estar disminuida, recordando que por cada mil equivalente por litro de bicarbonato debería disminuir 1,25 milímetros de mercurio de PCO2, pero en este caso la PCO2 está normal, aún habiendo acidosis metabólica. Entonces, ¿qué no sé qué significa esto? Que hay una acidosis respiratoria primaria asociada, ¿ya? Porque recordemos que la acidosis respiratoria es cuando hay exceso, entre comillas, de dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono es un ácido. Entonces, si es esperable que la PCO2 disminuya, pero en este caso está normal, significa que está anormalmente alta. Y eso significa que hay una acidosis respiratoria primaria asociada, ¿ya? Ahora, ¿por qué puede haber una acidosis respiratoria primaria? Lo más probable por debilidad muscular, o sea, por consecuencia de la hipocalemia, debilidad de los músculos respiratorios. Ya. Ahora analicemos la hipocalemia. Este es el ejercicio que tenemos que hacer, o sea, tenemos que ir analizando poco a poco cada aspecto para poder describir bien el cuadro y poder analizar los trastornos, ¿ya? Ahora vamos a analizar la hipocalemia. En esta hipocalemia, en este caso, ¿qué factores están aportando al balance negativo de potasio? El balance negativo externo, me refiero, que explica la hipocalemia. Primero, y el más importante, son las pérdidas intestinales por diarrea. Cuando uno tiene diarrea, pierde o sea, por la diarrea mucho potasio. Entonces, eso explica muy bien por qué la diarrea severa, profusa, por cierto tiempo, se tienen hipocalemia.
Además de esto, por la depresión del Beck, decía que tenía el paciente, hay un hiperaldosteronismo, o sea, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay un hiperaldosteronismo, y eso lleva a que en el túbulo colector se excrete más potasio, porque se reabsorbe más sodio. Entonces hay mayores pérdidas renales por hiperaldosteronismo, y además, y muy importante que nunca se les olvide, es que cuando tenemos una acidosis metabólica, claro que aquí abajo se explica, cuando tenemos una acidosis metabólica por balance interno del potasio por distribución, va a haber un intercambio de los protones que están en exceso en el extracelular por el potasio que está en el intracelular. Entonces el potasio intracelular va a salir de la célula y va, entre comillas, a tender a la hipercalemia distributiva, ¿ya? Entonces la acidosis metabólica lleva a que salga más potasio de la célula y lleva a una hipercalemia, entre comillas, pero esa hipercalemia, entre comillas, hace que aumente, o sea, hace que lleve a más balance negativo de potasio, porque esa hipercalemia, entre comillas, va a hacer que aumente la fracción de eyección, la fracción de excreción, perdón, renal de potasio, ¿ya? Porque recordemos que la fracción de excreción de potasio es, o la carga filtrada, no, realmente lo que va a aumentar es la carga filtrada, perdón, de potasio. Recordemos que es la calemia por la BFG. Entonces, si aumenta la calemia, entre comillas, por esta distribución, va a filtrarse más potasio y se va a perder más potasio, ¿ya? Entonces, por esos tres mecanismos es que se explica la hipocalemia, ¿ya? Tenemos un balance negativo externo de potasio, y aunque el balance interno de potasio, entre comillas, tienda a la hipercalemia por la acidosis, eso va a llevar a que se filtre más potasio y se pierda más potasio en el riñón. Ya, y ahora analicemos el trastorno ácido-base. En el enunciado nos dicen que tiene una acidosis metabólica hiperclorémica con anion gap normal, ¿ya? Ahora, esta acidosis metabólica se explica principalmente por las pérdidas intestinales de bicarbonato secundarias a la diarrea. Entonces, recordemos, en la diarrea se pierde mucho potasio, explicando la hipocalemia, y se pierde mucho bicarbonato, explicando la acidosis. También una acidosis por diarrea puede tener otras explicaciones. Por ejemplo, una acidosis con anion gap aumentado puede ser porque es tanta la diarrea y tanta la depresión del Beck que lleva a una hipovolemia, que lleva a que las células entren en un estado como anaeróbico y comiencen a secretar lactato. Este no es el caso, porque nos dice que tenemos un anion gap normal, ¿ya? Entonces no significa que no hay un aumento de los aniones no medibles como el lactato. Entonces, en teoría, podríamos asumir que todavía los tejidos están bien perfundidos y que todavía están en un estado de metabolismo aeróbico, ¿ya? Pero recordemos que la diarrea puede, y es usual, que se presente con el gap aumentado, por eso, porque tenemos una hipovolemia. Y también, como el análisis que hicimos antes, encontramos que también está asociada a una acidosis respiratoria primaria. Entonces, eso lo descubrimos, por decirlo así, porque en la acidosis metabólica primaria, que nos dice que tiene, se esperaría una disminución de la PCO2, pero el paciente tiene una PCO2 normal, por ese análisis que hicimos del bicarbonato real y estándar, y por ende hay, entre comillas, un exceso de dióxido de carbono, que eso es la acidosis respiratoria, ¿ya? Entonces, como diagnóstico de este paciente es un trastorno mixto, que tiene una acidosis metabólica, que, o sea, está compensada respiratoriamente, pero además se asocia a una acidosis respiratoria primaria, haciéndole un trastorno mixto, ¿ya? Entonces, la pregunta 1, la respuesta correcta era la A. Se trata de un trastorno que incluye una acidosis respiratoria como trastorno primario. Veamos un poquito de la otra, ya lo explicamos, pero analicemos. La compensación de la acidosis por tamponamiento celular es un mecanismo que en este caso no se encuentra operando, y la ocurrencia de hipocalemia dijimos que sí está operando, y por eso es que en balance interno, en distribución, tiende, entre comillas, a la hipercalemia, pero esto a la vez está como ayudando al balance externo negativo. Entonces, no, o sea, no tiene nada que ver que esté hipocalémico con que si va a intercambiarse o no, eso va a pasar igual. Pero eso a la vez está promoviendo a que la hipocalemia sea más severa, ¿ya? Porque está filtrándose más potasio en el riñón. Y la C, los niveles de aldosterona se encontrarían disminuidos de la hipocalemia. No, estarían aumentados por la depresión del Beck, y aunque, bueno, esto, si la calemia tiene que ver con la aldosterona, pero principalmente, o sea, lo que si es que se presentan dos trastornos, lo que va a ganar es la depresión del Beck. Pero, por ejemplo, si no tenemos nada, si tenemos un Beck normal, pero tenemos una hipercalemia,
eso también va a activar la aldosterona, recordémoslo, y eso lo activa directamente. Entonces eso también es algo que tenemos que tener presente. Si tenemos una hipercalemia, la hipercalemia misma activa a que aumenten los niveles de aldosterona. ¿Y eso por qué? Para que se excrete más potasio en el túbulo colector y se pueda regular la calemia. Pero este no es el caso. Y la D, se esperaría encontrar niveles de lactato en plasma muy elevados. Dijimos que no, porque en este caso específico nos dicen que tiene un anion gap normal. Y eso significa que no hay unos niveles elevados de lactato, porque si no tendría un anion gap aumentado. Entonces podemos decir que este paciente todavía o no presenta un problema en la perfusión tisular. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda que le haya quedado con la pregunta 1 del análisis que hicimos? Ya. Pasemos a la pregunta 2, que se parece bastante, pero vamos a ver un par de cositas más. Dice, paciente masculino de 72 años de edad ingresa por un cuadro diarreico de 6 días de evolución. Al examen físico destaca 37,5 grados Celsius axilar, taquicardia de 110 latidos por minuto, disminución del turgor de la piel y sequedad de mucosas, oliguria, respiración tipo Kussmaul y debilidad muscular. Usted solicita electrolitos plasmáticos y pruebas del estado ácido-base, obteniéndose los siguientes resultados. Sodio 123, cloruro 117, potasio 2,9, pH 7,3, PCO2 39, bicarbonato real 10 y base excess menos 15. Ya. Entonces, les voy a regalar un pequeño análisis. Tenemos una hiponatremia, una hipercloremia, una hipocalemia, una acidemia, una acidosis metabólica, porque el base excess está en menor a menos 2, y tenemos una PCO2 que está un poquito baja, y un bicarbonato real que está francamente bajo. Ya. Entonces, respecto a este caso, es incorrecto señalar que, ojo, se trata de un trastorno ácido-base mixto. En este caso, no se recomienda administrar bicarbonato como tratamiento de la acidosis. La hiponatremia obedece a la reducción del contenido de sodio en el... Disculpa, Manuel. ¿Sí? Es que hay una duda en el chat. Ya, Para que no se claro. quede en el tintero. ¿Cuánto es el valor normal del cloro? Ya, eso lo vamos a ver, pero el valor, o sea, el límite superior es 106. Entonces aquí está aumentado. Varía como en el laboratorio, pero en general, si no me equivoco, es como 96, 106. Por Sí, ahí. ya. Entonces, la C, la hiponatremia obedece a la reducción del contenido de sodio en el extracelular por pérdidas intestinales. O D, la hipocalemia responde a mayores pérdidas renales y extrarenales de potasio. Entonces, pasamos a la explicación. Analizamos el caso de nuevo. El mismo análisis que antes. Mecanismo, diarrea aguda de 6 días de evolución, nos lo dice el caso. Los trastornos encontrados, depresión clínica del Beck, porque nos dice toda la clínica de oliguria, de turgor disminuido, de sequedad mucosa, etc. Entonces el Beck está disminuido. Tiene una hiponatremia, tiene una hipocalemia, una hipercloremia, una acidosis metabólica primaria, y yo les digo que tiene una acidosis respiratoria primaria. ¿Ya? ¿Por qué tiene una acidosis respiratoria primaria? Vamos a verlo enseguida. Aquí está. Analicemos el trastorno ácido-base. Entonces, tiene un pH 7,3. Valor normal 7,4 más o menos 0,03. O sea, de 7,37 a 7,43. Ya. Un bicarbonato real de 10. Valor normal 24 más o menos 1. Una PCO de 39. Valor normal 40 más o menos 5. Entonces está como en un rango medio normal. Que ahí no debería estar como pensando, que hay algo raro. Y un base excess de menos 15. Lo normal es 0 más o menos 2. Y si está negativo, o sea, si está menor a menos 2, significa que tiene una acidosis metabólica. ¿Ya? Porque recordemos que el base excess está hecho o sea, está medido en condiciones estándares de una PCO2 de 40. Entonces, si está alterado, no está hablando de cosas metabólicas, ya como que elimina el componente respiratorio. Entonces, el base excess es una forma fácil de cachar si es que tiene un componente metabólico primario, como en este caso, que es una acidosis metabólica primaria. Ya. Una acidosis, entonces, tiene una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque tiene un bicarbonato real disminuido, un base excess disminuido, y nos tenemos que preguntar cómo es la compensación respiratoria. ¿Ya? Entonces, eso hacemos el pequeño cálculo de que la disminución de bicarbonato fue de 14, porque lo normal es 24, está en 10, 24 menos 10, 14. Eso se multiplica por 1,25. ¿Por qué? Porque
a la disminución de 1 mil equivalente por litro de bicarbonato, deberíamos esperar una disminución de 1,25 milímetros de mercurio de CO2. Entonces, lo esperable que disminuya de PCO2 es 17,5 milímetros de mercurio. Entonces, la PCO2 esperable en este caso, si es un trastorno simple de acidosis metabólica con compensación respiratoria, debería ser 22,5. Pero ¿qué tenemos? 39. Entonces, la disminución de la PCO2 es mayor a la esperable. Eso significa que hay, entre comillas, un exceso de CO2, que eso es una acidosis respiratoria. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un trastorno exactamente igual que el anterior, un trastorno mixto, en el que hay una acidosis metabólica primaria compensada, más una acidosis respiratoria primaria. ¿Ya? Ahora, ¿por qué cada uno? Bueno, la acidosis metabólica, igual que en el caso anterior, lo más probable sea por pérdidas intestinales de bicarbonato, por la diarrea. Y la acidosis respiratoria probablemente sea por debilidad muscular, que en el caso nos decía que el paciente tenía. Entonces debe ser por debilidad muscular de los músculos respiratorios, por la hipocalemia, aquí me equivoqué, por la hipocalemia. Ya. Y ahora analizamos los trastornos hidroelectrolíticos. Teníamos una natremia de 123, recordemos que lo normal es 135 a 145, una calemia de 2,9, hipocalémica, lo normal es 3,5 a 5, la cloremia de 117, lo normal, aunque bueno, hay que hacerle caso a lo que nos diga que es normal en el resultado de los exámenes, pero vamos a decir que lo normal es entre 96 y 106, entonces hay una hipercloremia. Entonces, la hiponatremia. Recordemos que la hiponatremia o la hipernatremia es por un problema del balance de agua libre. Ya recordemos que las alteraciones de la natremia es porque hay más o menos agua, o dicho de otra forma, el balance de agua libre es positivo o negativo. Hay exceso de agua libre o menos agua libre. Y no es por el balance de sodio, el balance de sodio lo que determina es el BEC, ¿ya? Y el balance de agua libre va a ser nuestra explicación de la la hipernatremia, ¿ya? Y ahora, porque hay una hiponatremia acá, lo más probable porque hay mayores niveles o mayor liberación de ADH por una reducción importante de la volemia, que recordemos que la ADH no solo se activa por cambios en la molaridad, sino también por cambios en la volemia cuando son muy importantes, cuando son mayores del 10%. Entonces, si hay una hiponatremia, significa que hay un balance positivo de agua libre, y lo más probable sea porque hay una mayor activación, hay una mayor liberación de ADH. Ya. Ahora, la hipocalemia se explica exactamente igual que en el caso anterior, por pérdidas intestinales, por la diarrea, y por mayores pérdidas renales, tanto por el aumento de la aldosterona por la depresión del BEC, como por la mayor carga filtrada de potasio, o sea, la mayor filtración de potasio renal por la, entre comillas, hipercalemia distributiva. Ya. Y la hipercloremia se explica por una mayor reabsorción de cloruro en el túbulo colector, por una menor concentración de bicarbonato plasmático y poniendo una menor carga filtrada de bicarbonato. Entonces se reabsorbe más cloruro y eso explica la hipercloremia que hay en este caso. Ya, entonces, una de las alternativas de se habla algo del bicarbonato. Entonces aquí nos preguntamos, ¿qué pasaría si nosotros, tratando de tratar, valga la redundancia, la acidosis metabólica, le damos bicarbonato? ¿Qué va a pasar? ¿A alguien se le ocurre? Ya, lo que podría llegar a pasar es esto, que es que matemos al corazoncito y por ende al paciente. Claro, o sea, es que claro, o sea, el bicarbonato nosotros se lo damos al paciente para tamponar los protones y por eso tratamos, entre comillas, la acidosis, pero no le vamos a dar bicarbonato a todas las personas. ¿Por qué? De hecho, le damos a los casos como muy graves de acidosis, menor a 7,1, o sea, bien grave. Menor a 7,9 pH me refiero. ¿Por qué? Porque cuando le damos bicarbonato, ese bicarbonato va a causar muchas cosas. Va a causar trastornos ¿cómo se llama esto? De la unión del oxígeno a la hemoglobina, va a causar trastornos, muchos trastornos, y entre ellos, uno de los más importantes que tenemos que tener muy presentes es que va a bajar la calemia, porque va a causar una distribución, o sea, va a causar una alteración del intercambio protón-potasio, que va a hacer que porque salgan protones, como porque si entra una carga de bicarbonato, lo va a interpretar como una alcalosis, entre comillas,
y va a querer sacar protones de la célula y eso va a hacer que entre en potasio. Entonces va a causar que la hipocalemia se agudice, o sea, sea más severa, y eso puede llegar hasta matar al paciente por una arritmia, ¿ya? Entonces, es muy importante ver bien a quién le indicamos bicarbonato. Tiene que ser un caso muy grave, una acidosis muy grave, que tengamos que administrar bicarbonato, y siempre tenemos que ver bien la hipocalemia, o sea, la calemia, porque el bicarbonato va a bajar la calemia, ¿ya? Entonces hay que tener mucho ojo. Entonces, respecto a este caso, era incorrecto que la hiponatremia obedece a la reducción del contenido de sodio en el exceso de las propiedades intestinales, porque recordemos que la hiponatremia es por un balance positivo de agua. La natremia, las alteraciones de la natremia es por balance de agua libre. La otra se trata de un trastorno ácido-base mixto. Eso es cierto, lo vimos, que una acidosis metabólica primaria compensada, o sea, una acidosis respiratoria primaria. En este caso no se recomienda administrar bicarbonato como tratamiento de la acidosis, es cierto, ¿por qué? Porque el paciente está muy hipocalémico, está muy sintomático de la hipocalemia, la acidosis no es tan grave, entonces podríamos primero hacer, por ejemplo, ¿cómo se llama? O sea, volemizar al paciente, y podríamos hacer otras alternativas que lo más probable normalicen la acidosis o la mejoren antes de administrar bicarbonato, que nos puede empeorar hasta matar al paciente. Y la hipocalemia responde a mayores pérdidas renales y extrarrenales de potasio, dijimos que era cierto, mayores pérdidas extrarrenales por la diarrea y renales por el hiperaldosteronismo y por la mayor carga filtrada de potasio. Ya, ¿alguna preguntita? Dice, si el balance de agua libre está relacionado con la hipernatremia, ¿con qué está relacionado el balance de sodio? Con el BEC. ¿Ya? Tenemos un balance positivo de sodio, el BEC va a expandirse. Si tenemos un balance negativo de sodio, el BEC va a depletarse. ¿Ya? Entonces, lo más probable en este caso tengamos un balance negativo de sodio porque el BEC está muy depletado, pero el trastorno de la natremia no tiene que ver con eso, tiene que ver con el agua, con el balance de agua libre. Y sumado con lo que dice mi compañero, clínicamente el balance de sodio se ve, no sé, por ejemplo, una disminución del BEC se va a traducir en una hipotensión, en menor urgencia de la piel, signo de deshidratación, ¿ya? Y un aumento del BEC, por el otro lado, va a ser sinónimo de, por ejemplo, edema, etc. Ya. ¿Alguna otra pregunta con esta pregunta, con el análisis que hicimos, que no haya quedado claro? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces pasemos a la Quedan siguiente. harto ejercicios similares, así que vamos a poner en práctica lo aprendido. Ya. Voy a compartir pantalla. Ya. Bueno. Ya. Entonces vamos a ir con la pregunta número 3. Que todavía no la vemos. Estoy llegando. Entonces, antes de eso me presento, soy Felipe Castillo y vamos a hacer estas dos preguntitas que quedan. O sea, el siguiente. Ya, entonces, pregunta número 3. Se dice lo siguiente. Paciente cursa con un cuadro de vómitos profusos de un día de evolución. A su llegada a urgencias se constata hipotensión, taquicardia y signos de deshidratación. Los exámenes de laboratorio revelan en sangre arterial un pH de 7.52, una PCO2 de 48, bicarbonato real de 35, un base excess de predominio positivo, un sodio de 151, un potasio de 2.8 y un cloruro de 86. Presenta además diuresis abundantes y clara, y eso lo tenemos en un dato súper interesante. ¿Ya? Eso, ¿ya? Y respecto a las alteraciones hidroelectrolíticas y ácido bases, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Uno de los mecanismos de compensación del cuadro corresponde a una mayor secreción de bicarbonato a nivel del túbulo colector. Letra B, es un trastorno mixto. Letra C, los niveles de copeptina se deberían encontrar disminuidos conforme a la patología renal subyacente. Y letra D, el clearance osmolar debería estar elevado. Antes de avanzar, ¿alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario? ¿O alguien se arriesga por alguna alternativa correcta? Ya, vamos a avanzar. También siéntanse con toda la libertad de interrumpir, de abrir el micrófono si tienen alguna duda, ¿ya? Porque su duda puede ser la duda de varios más y la podemos responder entre todos. Entonces,
Lo primero que debemos hacer es identificar en qué trastorno ácido-base nos enfrentamos, ¿ya? Y eso ya lo explicó mi compañero anteriormente, pero acá lo vamos a repasar de nuevo, porque se lo preguntan generalmente los certámenes, entonces tienen que estar bien preparados en esta área. Entonces, tenemos un pH de 7.52, lo que es una alcalemia, ¿ya? Tenemos una PCO2 de 48, que es mayor a 40, por lo tanto tenemos una hipercapnia, tenemos una acidosis respiratoria. Y un Basex positivo, que como ya lo dijo mi compañero, es indicador de origen metabólico y como está aumentado, es una alcalosis metabólica. Ahora, la duda ¿es un trastorno mixto o un no simple? O si es simple, ¿cuál es el primario y cuál es el secundario? ¿Alguien sabe más o menos qué pasos podríamos seguir para definir estas preguntas? ¿Bien? ¿No? Ya, lo vamos, vamos a hacer la predicción de los trastornos ácido-base. Entonces, si el pH es alcalino, podemos suponer que el trastorno primario es la alcalosis, ¿ya? Porque si es alcalino, alcalosis metabólica. Y si es trastorno secundario, el que nos queda, acidosis respiratoria. Entonces, si es un trastorno simple, nosotros deberíamos pensar que la acidosis respiratoria está compensando la alcalosis metabólica. Por lo tanto, también debemos hacer esta especie de ecuación para predecir cuánto debería haber subido la PCO2 si es que la alcalosis metabólica es nuestro trastorno de origen. Ya sabemos, y están en sus apuntes y en sus clases, que existe una relación entre cuánto cambia el bicarbonato con lo que cambia la PCO2. ¿Ya? Tanto para acidosis como alcalosis. En función de eso se saca una constante que es 0.75. ¿Y cómo vamos a meter esta constante en la ecuación? En primer lugar debemos calcular el delta de bicarbonato. El bicarbonato que tenía nuestro paciente era 35 y el valor normal es 24. Entonces podemos decir que el cambio fue 11 miliequivalentes por litro de bicarbonato. Y ahora, en este momento, nosotros debemos multiplicarlo por la constante de 0.75, ¿ya? Que se sacó a partir de este gráfico y de múltiples ensayos. 11 por 0.75 nos da 8.25. Entonces, si la alcalosis fuera metabólica, las PCO2 deberían aumentar en un orden de 8.25 miligramos de mercurio, es decir, que nuestra PCO2 predicha debería ser 48.25. Y la PCO2 del paciente es 48. Entonces, sí concuerda, por lo tanto nosotros podemos decir que estamos ante un trastorno simple, donde el trastorno primario es una alcalosis metabólica y el secundario es una acidosis respiratoria. ¿Ya? Acá podemos ver que el trastorno simple se caracteriza por un pH aumentado, por una alcalosis metabólica, por eso está un pH elevado, con un bicarbonato estándar aumentado y un bicarbonato real aumentado más que el estándar, ya que la PCO2 se encuentra aumentada como una acidosis respiratoria y la PCO2 por fórmula desplaza el equilibrio hacia la producción de un bicarbonato que no está disponible para tamponar, pero sí forma parte del bicarbonato real. ¿Ya? Entonces este bicarbonato real sería la suma del estándar y del proveniente de la conversión de la PCO2. Por eso está más aumentado que el estándar. Y por último, un base excess positivo, que es el origen del cuadro. Ahora, esto es súper importante que lo tengan en mente. Una alcalosis metabólica implica sí o sí un aumento del umbral renal de bicarbonato. ¿Alguien sabe la definición de umbral renal? ¿De cualquier cosa? ¿De glucosa, de bicarbonato, de X metabolito? Ya. El umbral renal es la concentración por sobre la cual empieza a haber pérdida a nivel renal. ¿Ya? Por ejemplo, el umbral renal de bicarbonato se encuentra definido como la concentración límite de bicarbonato por sobre la cual habría pérdida de este en la orina. Y si nosotros decimos que en una alcalosis metabólica hay un aumento del umbral renal de bicarbonato, es lo mismo que decir que en el riñón hay una disminución de su excreción, ¿ya? Por lo tanto hay una mayor absorción de este, ¿ya? Ahora, ¿alguien tiene alguna idea de por qué
en un vómito podríamos tener una alcalosis metabólica? O que vaya escribiendo por chat. Ya. Bueno, la fisiología es la siguiente. Primero tenemos que partir por lo normal para entender lo anormal. En las células parietales del estómago se secreta ácido y se libera hidrogeniones a la luz estomacal para formar el ácido clorhídrico. Pero a la vez que se liberan hidrogeniones, se libera un bicarbonato, pero este se absorbe al plasma. O sea, tenemos una ganancia de una base. Pero el ácido clorhídrico, cuando se junta con el bolo alimenticio, se forma el quimo. Y el quimo en el duodeno estimula la secreción de secretina, la que a su vez estimula la secreción desde el páncreas exocrino de bicarbonato. Y este bicarbonato va hacia la luz duodenal. Por lo tanto, acá perdemos una base del medio interno. Si perdemos una base a nivel del páncreas, pero ganamos una base a nivel del estómago, esto genera un equilibrio. Por lo tanto, nuestro medio interno se mantendría igual y un pH constante. Eso es en la normalidad. ¿Qué pasa en la anormalidad? O sea, en los vómitos. En los vómitos ya se sigue secretando un hidrogenión y se sigue secretando un bicarbonato que se absorbe al medio interno. Sin embargo, el hidrogenión se une formando ácido clorhídrico, pero existe vómitos. Entonces, este se pierde por la vía oral. Entonces, lo primero que tenemos es un balance negativo de cloruro, porque estamos perdiendo cloruro. Pero como el bolo alimenticio nunca llega al duodeno, no tenemos quimo, no tenemos liberación de secretina y no tenemos una excreción de bicarbonato por el páncreas exocrino. Entonces, nosotros estamos recuperando una base a nivel del estómago, pero no estamos eliminando otra base a nivel duodenal. Por lo tanto, acá se rompe el equilibrio y quedamos con un base excess positivo, o sea, con una alcalosis metabólica. Y nosotros sabemos también que el vómito no es solo ácido clorhídrico, también es agua y sodio. Por lo tanto, perdemos un volumen, esta es una pérdida isotónica. Por lo tanto, generamos una concentración de Beck y con ello una concentración de la base, lo que apoya a su vez la alcalosis metabólica. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros estábamos hablando del umbral renal de bicarbonato? Hay dos tipos de mecanismos en la alcalosis metabólica. Mecanismos que generan la alcalosis, que son el origen, en este caso los vómitos, pero también hay otros mecanismos que mantienen la alcalosis, ¿ya? Y acá podemos destacar tres. En primer lugar, tenemos la PCO2. Recordemos que como existe una acidosis respiratoria, hay una elevación de la PCO2, ¿no? Eso ya lo vimos en diapositivas anteriores. A nivel de las células renales, el aumento de la PCO2 desplaza el equilibrio de esta fórmula hacia los productos, es decir, si aumenta la PCO2, aumenta la producción en las células renales de protones y bicarbonato. Este bicarbonato en las células renales pasa de nuevo al medio interno generando más bases. Por lo tanto, si generamos más bases, vamos a mantener la alcalosis metabólica. Pero este aumento del pool intracelular de hidrogeniones o de protones va a permitir su excreción hacia la luz renal, o sea, hacia la luz del túbulo renal. Por lo tanto, vamos a tener un aumento de la excreción de ácidos en forma de acidez titulable, de excreción de amonio, y también cuando nosotros eliminamos un ácido de nuestro cuerpo, es lo mismo que decir que recuperamos una base, o sea, estamos reabsorbiendo también bicarbonato. Eso es un mecanismo. El segundo mecanismo es en el túbulo colector. En el túbulo colector, en las células intercaladas, se secreta bicarbonato de forma normal. Esto, o sea, en condiciones fisiológicas. Esto a través de un cotransportador que reabsorbe cloruro desde la luz tubular y secreta bicarbonato hacia la luz tubular. Ya dijimos nosotros que en vómitos nosotros tenemos una depleción de cloruro, perdemos cloruro. Por lo tanto, va a haber menor disponibilidad de este anión en la luz tubular, por lo tanto, este cotransportador no va a poder hacer su función, por lo tanto, no se va a poder secretar bicarbonato hacia la luz tubular
y se va a reabsorber hacia el plasma o hacia el medio interno, manteniendo así la alcalosis metabólica. Por último, tenemos la contracción del BEC. Ya nosotros sabemos que la contracción del BEC estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y la acción de la angiotensina y la aldosterona, principalmente al nivel del túbulo contorneado proximal, genera reabsorción de sodio. Y a su vez, la reabsorción de sodio genera reabsorción paracelular, tanto de agua como de otros electrolitos, incluyendo también bicarbonato. Entonces acá tenemos otro mecanismo de mantención de la alcalosis metabólica. También recordemos que la angiotensina 2 a nivel del túbulo contorneado proximal estimula la secreción de protones. Y nosotros ya sabemos que si nosotros estamos perdiendo ácido, es lo mismo que ganar bases, manteniendo la alcalosis metabólica. Y acá está el cuadrito de sus apuntes, que es un resumen de los mecanismos de mantención que existen en estos tipos de cuadros. La depresión de cloruro, que ya mencionamos, la contracción del BEC, la depresión de potasio, la hipercapnia secundaria y el hiperaldosteronismo. Bien, eso es un resumen, así que no lo vamos a ver con detalle porque en teoría ya lo vimos. Ahora, ¿qué alteraciones hidroelectrolíticas tenemos acá? Tenemos vómitos. Los vómitos están formados por cloruro de potasio, ácido clorhídrico, cloruro de sodio y agua. O sea, estamos perdiendo cloruro. ¿Ya? Tenemos un balance negativo de cloruro, como ya lo habíamos mencionado, y este a su vez genera un aumento del umbral renal de bicarbonato. Tenemos pérdida de ácido, ¿ya? Como ya habíamos mencionado, que a su vez apoya la alcalosis metabólica. Y acá es lo que nos interesa. Perdemos tanto sodio como agua. Tenemos un balance negativo de estos dos. Por lo tanto, hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y un estímulo no osmótico de la ADH. Esto genera, ambos dos, bueno, más principalmente por la angiotensina, reabsorción de sodio a nivel proximal. Y como ya habíamos mencionado, esto aumenta el umbral renal de bicarbonato. La reabsorción distal de sodio, como recordarán, se hace en función del ENaC. ¿Ya? La aldosterona estimula la acción del ENaC a nivel del túbulo colector, que reabsorbe sodio, pero para mantener la electroneutralidad tiene que eliminar un catión por el canal ROMK. ¿Y qué catión va a eliminar? Según el pool intracelular de ese momento que tenga la célula. Pero generalmente las células las células renales tienen tanto potasio como hidrogeniones. Por lo tanto, para reabsorber sodio tenemos que eliminar un potasio o un ácido, o sea, un hidrogenión. Por lo tanto, si eliminamos ácido, vamos a aumentar el umbral renal de bicarbonato, y si eliminamos potasio, vamos a tener un balance negativo de potasio. Esto sumado al balance negativo propio de los vómitos. ¿Ya? Ahora, si tenemos activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, nosotros tendríamos que tener una concentración de la orina, pero nuestro paciente no tenía eso. Tenía diuresis claras y abundantes e hipernatremia. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué esta disyunción o esta diferencia? Porque según nuestro raciocinio debería tener la orina concentrada, pero el paciente estaba al contrario, con mucha orina y muy clara. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O por chat? No. Ya. Resulta que estamos ante una diabetes insípida nefrogénica. ¿Qué es esto? Recordemos, la ADH se estimula por hiperosmolaridad, pero en este caso por aumento, o sea, por depresión del BEC mayor del 10%. Entonces, el aumento de la ADH tiene su receptor V2 en el túbulo colector, lo que genera una señalización intracelular y que se van a poner canales de agua purina en las células tubulares, lo que va a generar la reabsorción de agua. Pero no solo reabsorbe agua, sino reabsorbe urea, la ADH. ¿Por qué? Porque el movimiento de agua a nivel del túbulo colector no es un transporte activo, es un transporte pasivo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo hace en función de gradientes. El parénquima renal, la médula renal está más concentrada en relación a la luz tubular. ¿Esto por qué? Porque
tiene mayor concentración de urea, entre otros osmolitos. Pero la urea es el responsable de un 50% de la hipertonicidad medular. Por lo tanto, si nosotros con la ADH reabsorbiéramos solo agua, estaríamos diluyendo la tonicidad en la médula renal, por lo tanto disminuiríamos el gradiente y a su vez disminuiríamos la capacidad de reabsorción de agua. Pero eso no pasa. ¿Por qué? Porque se reabsorbe tanto agua como urea y la urea pasa desde la luz tubular hacia el parénquima renal, hacia la médula renal, manteniendo así la hipertonicidad y generando a su vez el gradiente necesario para el paso de agua. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en la hipocalemia? Nuestro paciente tenía, no me acuerdo si 2,5, 2,8 de calemia. En la hipocalemia tan baja, a esos niveles, existe una activación de la fosfodiesterasa, lo que a su vez interfiere con la señalización intracelular de la ADH en la célula del túbulo colector, lo que a su vez genera pérdida de agua y de urea. Si perdemos agua, vamos a tener un clearance aumentado de agua. Y si perdemos osmolitos, tenemos un clearance aumentado de osmoles. ¿Pero qué significa clearance? Clearance es la cantidad de una sustancia determinada que nosotros estamos depurando del plasma en una determinada unidad de tiempo. Entonces, mientras más perdemos un osmolito, en este caso, mientras más perdemos urea, vamos a depurar más de urea al plasma, lo que sería sinónimo de un clearance aumentado de este. ¿Ya? Y eso también explicaría un balance negativo de agua. Y si tenemos un balance negativo de agua, eso explicaría la hipernatremia de este paciente. Ahora, el balance negativo de agua es un estímulo, o siempre ha sido un estímulo de la secreción de ADH, porque se contrae el BEC. Y si se contrae el BEC, hay un aumento, valga la redundancia, de la secreción de ADH, pero no solo de la ADH, sino de la copeptina, porque recordemos que la copeptina se secreta en forma conjunto con la ADH y podría ser un nivel de su secreción a nivel plasmático. Pero como el problema de la diabetes insípida nefrogénica reside en el riñón y no en el sistema nervioso central, la ADH va a seguir siendo secretada a niveles muy altos, por lo tanto, de forma refleja, también va a aumentar la secreción de copeptina o los niveles de esta en el plasma. Entonces, la letra correcta era la letra D, porque el clearance osmolar debería estar elevado por esta pérdida de urea, por pérdida del efecto de la ADH a nivel renal, por la hipocalemia. Ahora, ¿dónde radicaba lo incorrecto de la alternativa A? Es que no existe una mayor secreción de bicarbonato a nivel del túbulo colector. Es al revés. Existe una menor secreción de bicarbonato por una menor disponibilidad de cloruro a nivel de la luz tubular. ¿Se está dando un trastorno mixto? No, vimos que es un trastorno primario que se está compensando uno con el otro. Y los niveles de copeptina se deberían encontrar disminuidos, no, porque la secreción de ADH está normal, está muy alta en función de la depresión del MEC. Y ahí están los errores que tenía cada alternativa. No sé si queda alguna duda. ¿No? Ya. Vamos a la pregunta 4. Paciente de sexo masculino de 68 años de edad con antecedentes de hipertensión y diabetes mellitus 2 de larga data. Extraído de urgencia debido a que los familiares lo encuentran más somnoliento y confundido en estos últimos 3 días. Y además han notado orinas turbias y de mal olor. Se realiza los siguientes exámenes de laboratorio: glicemia de 630, un hemograma con leucocitosis PCR elevada, un examen de orina completo con parámetros inflamatorios, el urocultivo se encuentra en espera, lo electrolito plasmático con un sodio de 140, cloruro de 86 y potasio de 5.2, pH de 7.2, CO2 de 30, bicarbonato de 10, BES de menos 20 y una creatinina de 3 miligramos por decilitro con un boom de 65. Los que les paso el dato, ambos están muy, muy aumentados. Más que nada la creatinina. Entonces,
¿Alguien no se quiere arriesgarse con los diagnósticos que podría tener este paciente? ¿O qué hipótesis diagnóstica plantearían en este caso? Se podría plantear, en primer lugar, un síndrome hiperglicémico hiperosmolar, ¿ya? O en líneas más operativas podríamos plantear una diabetes mellitus tipo 2 descompensada por presumiblemente una etiología infecciosa, que en este caso podría ser una ITUO, ¿no? Porque tiene el antecedente clínico de una orina turbia y un examen de orina con parámetro inflamatorio. Y además podríamos establecer que incluso podría estar presentando una AKI porque la creatinina está muy, muy elevada, ¿ya? Eso sería las bases en las que podríamos sustentarnos para el análisis ulterior. Entonces, respecto al caso, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Se está ante un balance externo de potasio. Letra B, en función de los valores de la natremia, es posible asegurar que existe un balance neutro de agua. Letra C, existe una acidosis metabólica compensada con una alcalosis respiratoria. O letra D, en el paciente es posible evidenciar un cambio de un metabolismo aeróbico hacia uno anaeróbico. ¿Alguna sugerencia o alguna alternativa que quieran responder antes de avanzar? ¿O proponer, más que nada? Ya, vamos a avanzar. Entonces, el síndrome hiperglicémico hiperosmolar no cetósico se caracteriza, valga la redundancia, por una hiperglicemia, ¿no? La hiperglicemia, recordemos que la glucosa es uno de los 3 componentes de la osmolaridad plasmática, siendo el primero de ellos el sodio, que se multiplica por 2 para sacar el cálculo de la osmolaridad, más la glucosa partido en 18, más la urea, pero la urea generalmente no se cuenta, ¿ya? No se toma en cuenta. Entonces tenemos una hiperosmolaridad plasmática. Esto genera un gradiente de concentración entre el líquido intracelular y el extracelular, por lo que se establece el paso de agua desde el líquido intracelular hacia el extracelular, donde está menos concentrado hacia donde está más concentrado. A su vez, la pérdida de agua intracelular genera una mayor concentración de todas las cosas que están dentro de la célula, siendo uno de ellos el potasio. Y si está más concentrado el potasio dentro de la célula, lo que genera es un gradiente respecto al extracelular. Y si existe un gradiente, nosotros ya sabemos que existe paso de potasio desde el intracelular hacia el extracelular, ¿ya? Ahora, lo que nos explicaría la hipercalemia de este paciente. Por el otro lado, tenemos una deficiencia de insulina que es propia de la etiología de la diabetes, ¿o no? La insulina estimula la bomba sodio-potasio ATPasa, la cual saca 3 iones sodio hacia el extracelular e incorpora 2 iones potasio hacia el intracelular. Pero como hay menor insulina, hay menor estímulo de esta bomba, por lo tanto hay menor influjo intracelular o influjo de potasio, por lo tanto se explicaría, sería otro ámbito que explicaría la hipercalemia de este paciente. Vamos con el otro lado. Ya lo dijo mi compañero, la carga filtrada de una sustancia X es igual a la concentración de esta sustancia por la velocidad de filtración glomerular. ¿Ya? Entonces, si tenemos una glicemia muy elevada, vamos a tener una mayor carga filtrada de glucosa a nivel renal. Por lo tanto, vamos a tener una diuresis osmótica. Y recordemos que la glucosa es un potente osmolito, o sea, tiene gran poder de osmol. Por lo tanto, arrastra tanto sodio como agua en la luz tubular, lo que explicaría la poliuria de los pacientes diabéticos, ¿ya? Y también los signos clínicos de disminución de un balance negativo de sodio, como hipotensión y todo eso. Por el otro lado, no solo perdemos sodio y agua, sino perdemos una variedad de electrolitos, siendo uno de ellos el potasio. Y esto es muy, muy importante que lo tengan en cuenta y que lo sepan.
En pacientes diabéticos siempre existe, o por lo menos en una descompensación de un paciente diabético, siempre existe un balance negativo de potasio. ¿Estos pacientes pueden estar con hipercalemia? Claro que sí, pero eso no es sinónimo de un balance positivo. La hipercalemia solo responde a cambios en la distribución interna del potasio, pero en estos pacientes siempre se van a encontrar en un balance negativo de potasio. Por lo tanto, en una condición aguda, a ver, no sé si puedo dibujar, no puedo. Ya. En una condición aguda, estos pacientes podrían estar con una hipercalemia, pero a medida que pase el tiempo, las horas de evolución del cuadro, la calemia va a empezar a disminuir en función del balance negativo de potasio que se inició desde el momento 1. Por lo tanto, vamos a poder llegar a ver a pacientes con hipocalemia y diabetes, o una descompensación de la diabetes. Ahora la duda está, ¿un paciente con una descompensación de su glicemia puede tener una normocalemia? Sí, puede tener una normocalemia. ¿Y la normocalemia es sinónimo de que existe un balance neutro de potasio? No. Recordemos que los niveles de calemia van a empezar desde arriba hacia abajo, ¿ya? Y por lo tanto va a llegar algún momento de la curva que va a pasar por rangos normales de calemia, lo que no va a ser sinónimo de un balance neutro, sino que estos pacientes se van a mantener siempre en un balance negativo de potasio, ¿ya? Una vez entendido esto, podemos entender que, a su vez, la hipercalemia, como ya dijimos, genera una mayor carga filtrada de potasio por aumento de su concentración, lo que va a apoyar el balance negativo de potasio a nivel renal. Por segundo, luego, siguiendo el análisis, el balance negativo de sodio y agua va a generar una hipoxia tisular. La hipoxia tisular favorece el cambio hacia un metabolismo anaeróbico, como ya lo comentó mi compañero, lo que a su vez genera mayor producción de lactato, es decir, genera una acidosis metabólica. Y si tenemos una acidosis metabólica, es muy probable que tengamos una alcalosis respiratoria como compensación. Y la alcalosis respiratoria es la disminución de la CO2 mediante la hiperventilación. Y la hiperventilación clínicamente en estos pacientes nosotros la podemos ver como una respiración de Kussmaul, que sería la explicación fisiopatológica de este signo en semiología. ¿Ya? Todo calza, pollo, dijeron por ahí. ¿Ya? La respiración a su vez, la acidosis metabólica como un mecanismo de taponamiento intracelular va a favorecer el influjo de ácidos hacia la célula con una salida de potasio desde la célula hacia el extracelular, lo que sería otra vía para explicar la hipercalemia de estos pacientes, ¿ya? Pero siempre en un contexto de un balance negativo de potasio, que es lo que es muy importante entender. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Ya, avanzamos. Los valores del paciente en relación a la anatremia era 140 y una glicemia de 630, ¿o no? Ya. La hiperglicemia genera una hiperosmolaridad plasmática y paso del líquido desde el LIC al LEC, ya lo tenemos claro. Si hay, en teoría, la concentración de sodio se mantiene relativamente constante en términos del soluto. Sin embargo, si nosotros aumentamos el solvente, que es el agua, que pasa desde el líquido intracelular hacia el extracelular, vamos a estar diluyendo el sodio que está en el plasma, lo cual explicaría que estos pacientes deberían, entre comillas, en condiciones normales, tener una hiponatremia. Entonces, en este momento ya deberíamos llamarnos la atención de que este paciente tenga 140 de sodio. Entonces, podría tener una hipernatremia relativa, ¿pero por qué? Ya. Primero tenemos que recordar que por cada aumento de glicemia de 100 miligramos por decilitro, desde los 100 miligramos de decilitro, se espera una disminución de 1.7 o 2 miliequivalentes por litro. ¿Sonó muy enredado? Sí, lo vamos a entender ahora con un ejemplo. Por ejemplo, la glicemia de este paciente tiene 630, ¿o no? Entonces, desde los 100 miligramos por decilitro, que podríamos decir que es una glicemia en el nivel superior de normalidad, ¿ya? ¿Cuántas veces aumentó hasta llegar a 630? Aumentó una vez a los 200, aumentó dos veces a los 300, aumentó
3 veces a los 400, 5 a los 600, no, 4 a los 500 y 5 a los 600. O sea, aumentó 5 veces, desde un nivel basal que es los 100 miligramos por decilitro. Y nosotros dijimos que por cada aumento es esperable una disminución de 1.100 o 2 miliequivalentes por litro. Quedémonos con el 2. Entonces se aumentó 5 veces, esto lo multiplicamos por 2 y quedamos con 10 miliequivalentes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en este contexto esperaríamos que la natremia hubiese disminuido a 10 miliequivalentes, es decir, siendo una natremia normal de 140, debería bajar 10, o sea, 130, pero nuestro paciente tenía 140. Por lo tanto, ahora sí estamos seguros que estamos ante una hipernatremia. Y esta está dada principalmente por un balance negativo de agua, que ya lo explicamos a nivel renal, pero también está explicado por un aumento de las pérdidas insensibles de agua, como por ejemplo en la respiración. Nosotros cuando respiramos perdemos agua, entonces un paciente que está hiperventilando, generando una alcalosis respiratoria, va a perder más agua. Recordemos también que este paciente tenía una sospecha de un foco infeccioso urinario. Por lo tanto, podría tener fiebre, y si tiene fiebre, también es una causa de pérdida insensible de agua. ¿Ya? Todo eso en su conjunto explicaría una hipernatremia. Ahora vamos a ver las alteraciones ácido-base que presentaba este paciente. Ya esto lo deberíamos saber casi de memoria, ¿no? 7.2 de pH es igual a acidemia. PCO2 de 30 es igual a alcalosis respiratoria, y base excess de negativo debería ser una acidosis metabólica. Como el pH es ácido, nosotros proponemos que la acidosis metabólica es el trastorno primario y la alcalosis respiratoria es el trastorno secundario. Ahora tenemos que comprobarlo. El delta bicarbonato, o sea, el cambio de bicarbonato fue de 24, que es lo normal, menos de 10, que es el bicarbonato del paciente, teniendo 14. Como lo dijo mi compañero al inicio, es esperable un cambio de 1.25. Por lo tanto, podríamos multiplicar 14 por 1.25, por lo tanto, por los 14 bicarbonato que se disminuyó, es esperable que la PCO2 baje también 17.5 miligramos de mercurio. La PCO2 normal es de 40, entonces 40 menos 17.5, nuestra PCO2 predicha es de 22,5. ¿Ya? Pero la PCO2 del paciente es de 30, lo que no concuerda. Por lo tanto, de nuevo estamos ante la presencia de una acidosis respiratoria primaria. O sea, estamos ante un trastorno mixto ácido-base con una acidosis respiratoria primaria y una acidosis metabólica primaria. Y esto también podría ser como en el caso anterior de diarrea, por una fatiga de los músculos respiratorios con una disminución de la hipoventilación alveolar y generación de acidosis. ¿Ya? Y también por eso. ¿Ya? Entonces, la respuesta de la pregunta 4 era la letra D. El paciente es posible evidenciar un cambio de metabolismo aeróbico hacia uno anaeróbico, principalmente porque estamos ante una acidosis metabólica. Y si nosotros no tenemos sospecha de que este paciente sea, por ejemplo, un diabético tipo 1, que esté empezando a generar cuerpos cetónicos, la otra opción que nos queda de una causa de una acidosis metabólica sería un aumento del lactato por hipoxia tisular, lo que también concuerda con la clínica de hipotensión, signos de deshidratación, etc. Ya. En la letra A, ¿dónde estaba lo malo? ¿Se está ante un balance externo de potasio? No. ¿Positivo? No. Porque si bien este paciente estaba en una hipercalemia, estábamos con un balance negativo. En función de los valores de la natremia, ¿es posible asegurar que existe un balance neutro de agua? No, estábamos en una normonatremia en valores normales, pero nosotros hicimos los cálculos y al final del día estábamos en una hipernatremia con un balance negativo de agua. Entonces esto era incorrecto. Y letra C, ¿existe una acidosis metabólica compensada con una alcalosis respiratoria? No, porque nosotros vimos que era un trastorno mixto. Entonces ahí radicaba el error de cada alternativa. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento? ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo? ¿No? Ya. Entonces ahora le toca a Cris. Ya. ¿Puedo seguir con el PPT o lo pongo yo? ¿Cómo quieres?
Ya, dale a la siguiente entonces. Vamos con la pregunta 5. Es una pregunta relacionada con las acidosis tubulares renales, que son un poquito más difíciles de comprender, pero es parte de la integración de la fisiopatología hidroelectrolítica y de ácido básico. Entonces tenemos un paciente que se presenta con acidosis metabólica con anemia conservado. Cuando tenemos una acidosis metabólica con el NEOCAP conservado, lo que tenemos que pensar principalmente son causas renales y extrarrenales. Y sirve orientarse de esa manera para poder saber cómo afrontar al paciente. Entonces, tras una evaluación clínica primaria, se descartan las causas extrarrenales. Y estos principalmente son causas iatrogénicas y digestivas. Entonces, al descartar esa, ya sea tan solo con la historia, uno puede ir hacia la parte de la acidosis metabólica con el NEOCAP conservado renales, y dentro de estas las principales son las acidosis tubulares renales. También existen otros exámenes de laboratorio que nos ayudan, pero la historia es importante. Bien. Entonces se sospecha una acidosis tubular renal. En los exámenes destaca una calemia de 2.8 y un pH urinario de 4.9 tras la administración de cloruro de argón. Entonces, ¿cuál de las siguientes alternativas caracteriza el tipo de acidosis tubular renal más probable en este paciente? Lo más probable es que el paciente esté hipertenso. El umbral renal de bicarbonato debiese encontrarse disminuido. La prueba de sobrecarga de bicarbonato conducirá al hallazgo de una PCO2 urinaria menor a la plasmática. Y la hipocalemia presente se explica por un aumento de la secreción de potasio a nivel distal del riñón. Dale. Entonces, tenemos 4 tipos de acidosis tubular renal. La tercera no se menciona mucho porque es un tipo que es extraño y que es una combinación entre los tipos distales y proximales. Sirve a aproximar las acidosis tubulares renales, separándolas en distal y en proximal. Y estas son causas que afectan al riñón anatómicamente y que generan acidosis metabólica. Siendo característico la hipercloremia como todas las acidosis metabólicas con el NEOCAP conservado. Entonces, en las acidosis tubulares renales proximales, esta es la tipo 2. Principalmente acá destaca la enfermedad, el síndrome de Fanconi, como el causante de una acidosis tubular tipo 2. Y aquí el mecanismo fisiopatológico que está involucrado es que hay una dificultad para la reabsorción de bicarbonato. Y como lo vamos a ver posteriormente, esto es producto de que el umbral renal de bicarbonato disminuye. Y acuérdense que a nivel proximal es donde ocurre la principal reabsorción de este compuesto. En un principio, vamos a tener que el pH urinario va a ser alto, dado las condiciones de acidosis tubular. Y posteriormente, lo que es característico de este tipo de acidosis, y va olvidando que el pH podría estar alto, es importante que sepan que este tipo de acidosis se caracteriza por tener un pH urinario bajo, en especial en pruebas terapéuticas, como lo es la adición del cloruro de amonio. Y característicamente también es la hipocalemia. En general, en las acidosis tubulares renales, lo que sirve mucho es para poder orientarse en cuál tipo estamos enfrentándonos, es saber, 1, cómo es la calemia del paciente, y 2, cómo es el pH urinario del paciente. En general, el pH urinario de los pacientes en las proximales va a ser más ácido, y en las distales va a ser más básico, y esto se explica principalmente porque si recordamos toda la materia que hemos visto hasta ahora, en la parte distal del riñón es donde se va a producir la acidificación de las orinas con la secreción de protones y el tamponeamiento de los ácidos fijos. Eso en general. En la tipo 4 podría presentarse también un pH urinario bajo, pero en general piensen en que las distales, por el mecanismo fisiopatológico, no van a poder acidificar su orina. Entonces, si seguimos con las acidosis tubulares distales, tenemos la tipo 1, y aquí el problema va a ser la bomba de protón de hidrogeniones a nivel del túbulo distal. Va a estar dañado y no se van a poder liberar los protones al lumen. Entonces, vamos a tener una orina que no se va a poder acidificar producto de esto. Y también vamos a tener hipocalemia, porque el principal protón que va a salir al lumen para poder contrastar como la carga negativa que va a haber en el lumen producto de la absorción de sodio va a ser el potasio. El potasio es el que va a salir. Y en la tipo 4
que es la que característicamente tiene hipercalemia, de las 3 que hemos visto acá. Y esto es producto de principalmente una disminución de la secreción de la aldosterona, una resistencia a la aldosterona, o como vamos a ver también, o también producto de un chant de cloro. Estas son las llamadas como acidosis tubulares renales dependientes de voltaje. Y esto va a ser producto de que por las alteraciones que se producen por la alteración al nivel de la aldosterona o por el chant de cloro, no se va a poder generar un lumen negativo que permita la secreción de protones hacia el lumen. Entonces, nuevamente, el pH urinario podría estar bajo, pero en general piensen en las distales como que no se va a poder acidificar la orina. Y va a haber una hipercalemia producto de que va a ser el principal protón, o sea, no se va a poder secretar finalmente, porque lo que va a estar alterado va a ser la secreción de aldosterona o la función de la aldosterona, generando que este canal ENaC no pueda reabsorber sodio y no se libere el potasio en contraste, como... O el chant de cloro, que el chant de cloro lo que pasa es que cuando se reabsorbe sodio a nivel distal, también lo que sucede es que parte de los aniones, el cloro, se reabsorbe, pero no se reabsorbe en la misma equivalencia en que se reabsorbe el sodio, entonces queda un lumen negativo. Cuando hay un chant de cloro, lo que ocurre es que el cloro entra de igual manera a como entra el sodio. Y característicamente en el caso del chant de cloro, los pacientes van a estar hipertensos. Y esa va a ser la única de todos los tipos de acidosis tubulares renales que tienen características de ser un paciente hipertenso. Dale. Entonces, acá es como la clave y cuál es la respuesta de la pregunta, es que nosotros a nivel del túbulo proximal reabsorbemos la mayoría del bicarbonato. El bicarbonato en general en la orina no debería estar, porque uno con el bicarbonato que tiene en plasma, se debería reabsorber en su totalidad si es que no hay un como bicarbonato de sobra. Lo mismo que ocurre con la glicemia y con otros solutos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que por esta alteración a nivel del túbulo proximal, que no solamente es con el bicarbonato, sino también con otros solutos, proteínas, el fósforo, característicamente también esta alteración a nivel del túbulo proximal va a tener hipofosfatemia, va a disminuir el umbral renal de bicarbonato, lo que va a producir que los niveles plasmáticos de bicarbonato disminuyan y se genere la acidosis metabólica. Entonces, eso. Entonces, la alteración principal y que caracteriza mucho al tipo de acidosis tubular proximal es que baja el umbral renal de bicarbonato. Dale. Ya. Y los trastornos de la calemia, acá vamos a explicar un poco por qué se caracterizan tanto los trastornos de la calemia en este tipo de patologías y cómo van a poder explicarse como las alteraciones y nos vamos a poder como orientar mediante los exámenes de laboratorio en caso de presentar a un paciente que sospechemos que tiene una acidosis tubular renal. Entonces tenemos las acidosis tubulares tipo 2, que son las proximales, en donde producto de que va a haber una alteración a nivel proximal para la reabsorción de los solutos, y dentro de eso el bicarbonato y muchos más, va a haber una disponibilidad a nivel distal de mayor de sodio, lo que va a generar que a nivel distal se reabsorba más sodio, se genere un lumen más negativo y se secreten en general más protones a nivel distal. Recordemos que los mecanismos para poder compensar una acidosis en el riñón, tanto las tenemos a nivel proximal como a nivel distal. A nivel proximal, bicarbonato, a nivel distal, lo que son los ácidos fijos. Y esto con la secreción de protones. En general, como que se dice que si falla uno, el otro compensa. En estos trastornos no pasa tanto así porque hay una patología como muy importante que dificulta ya sea el proceso proximal o ya sea el proceso distal. Entonces va a aumentar la secreción de protones a nivel distal y va a haber un balance negativo de potasio, se va a generar hipocalemia. En la tipo 1, que es una de las distales, en donde la falla es la falla a nivel de la bomba de hidrogeniones, lo que va a pasar es que va a disminuir la secreción de protones a nivel distal. Entonces, todo aquel lumen negativo que se genere, porque la bomba del ENaC va a seguir funcionando,
va a tener que ser compensado el lumen negativo con la secreción de protones, generándose un balance negativo de potasio, generando la hipocalemia. Y en las tipo 4, que característicamente tienen hipercalemia, recordemos que la alteración va a estar a nivel del ENaC, ya sea por un hipoaldosteronismo, un pseudo hiperaldosteronismo, que significa que no funciona la aldosterona, o por el chan de cloro, en donde no se va a generar un lumen negativo, por lo tanto la secreción de ambos protones no va a ser mucho, porque no hay nada que compensar. Entonces se va a generar un balance positivo de potasio, se va a generar hipercalemia. Dale. Felipe. No. Felipe. Dale al siguiente. A ver, bueno. Un poco. A lo mejor se cayó. Bueno, ya que estamos en esto, podría. Pucha. Pero podría No, pero repetir dale. la del tipo 2 de nuevo, porfa, que no me quedó. No, la tipo 1 de nuevo, porfa, que no me quedó La muy clara. distal, la primera, Sí. ya. En la patología de la estisis tubular tipo 1, recordemos que el mecanismo fisiopatológico principal, y que va a estar dado en muchas patologías, un ejemplo de las tipo 1 son las enfermedades Sjögren, pueden generar este tipo de estisis tubular renal. La fisiopatología aquí es que esta bomba de potasio, o sea, de protones que está en la figura, no va a funcionar. Entonces, el ENaC va a seguir funcionando. Entonces se va a seguir generando un lumen negativo a nivel del túbulo distal, y todo aquel protón que va a tener que compensar este lumen negativo va a ser el potasio. Entonces se va a perder mucho potasio a nivel distal. Y eso es lo que va a generar la hipocalemia. Entonces se te entendió mejor. Ujú. Sí, no había entendido la parte como de que está funcionando uno y no el otro y compensación. Pero Ya, ahora bien, gracias. ya. Dale ahora sí, Felipe. Y estas pruebas diagnósticas que en general tengo entendido que no se utilizan mucho en clínica, pero en las pruebas igual lo mencionan y son claves para poder orientarse a qué tipo de estisis tubular renal estamos enfrentando. Una es la sobrecarga con el cloruro de amonio, y la otra es la sobrecarga con bicarbonato. Vamos con la sobrecarga del cloruro de amonio. Habíamos mencionado que en el riñón, para poder compensar las acidosis, vamos a tener los mecanismos proximales y los mecanismos distales. Los proximales van a estar relacionados con el bicarbonato, los distales con la liberación de ácido físico. ¿Cómo se llama? El cloruro de amonio, al ingresar al organismo, se va a disociar en HCl y en amoníaco. El amoníaco va a entrar al ciclo Laurea, nos vamos a olvidar de él. El HCl, lo que va a pasar es que va a generar una carga ácida en el organismo. Entonces, ¿cómo vamos a poder compensar la carga ácida en el organismo? A nivel renal, con el mecanismo proximal, el mecanismo distal. El mecanismo proximal en general, cuando hay una acidosis tubular renal, se dice que está autolimitada, porque una vez que el riñón llega a su umbral basal, a su umbral renal de bicarbonato, de ahí en adelante va a como funcionar como un riñón normal. Entonces, vamos a tener una carga ácida, y el riñón va a tratar de compensar la carga ácida. Tenemos el mecanismo proximal, que si bien está alterado, va a haber una acidosis metabólica de base, igual va a estar funcionando para poder generar una respuesta a esta carga ácida. En cambio, en los distales, vamos a tener alterado la secreción de protones, dentro de esto los hidrogeniones, y no vamos a poder resolver en caso de que entre una carga ácida al organismo. Eso es principalmente para no enredarse más con la fórmula. Entonces, no vamos a poder acidificar la orina para poder resolver que el organismo está con una carga ácida elevada. Entonces, característicamente,
la sobrecarga de cloruro de amonio no va a tener como resultado una acidificación de la orina en caso de las acidosis tubulares distales en característicos en la acidosis tubular tipo 2, que es la primera que habíamos hablado de los protones, porque ahí la bomba de protones no está funcionando para nada. En la otra tenemos un problema del voltaje, y si tenemos un voltaje, la sobrecarga ya. Lo repetimos. Entonces, tenemos una sobrecarga de cloruro de amonio. El cloruro de amonio ingresa al organismo y este va a disociar amoníaco y HCl. Amoníaco, nos vamos a olvidar del amoníaco. El HCl va a generar, porque es un ácido, va a generar una carga ácida en el organismo. A nivel del riñón, tenemos mecanismos que van a responder para generar una respuesta ante una carga ácida. Los mecanismos proximales y los mecanismos distales. En los mecanismos proximales, si bien tenemos en la acidosis tubular tipo 2, tenemos la capacidad o sea, en las acidosis tubulares tipo 2 vamos a tener una patología. Va a haber un umbral renal de bicarbonato disminuido. Pero una vez que se llega a ese umbral renal de bicarbonato, va a funcionar el riñón igual que un riñón normal. Vamos a tener una acidosis metabólica de base, porque el bicarbonato va a estar disminuido en el organismo, pero si hay una carga ácida, este va a poder responder con su mecanismo proximal, que sería la reabsorción de bicarbonato, y con su mecanismo distal, que es la excreción de ácidos fijos. Mediante la excreción de protones al lumen, se genera el ácido fijo, se acidifica la orina y puede responder a una carga ácida. En las acidosis tubulares distales, tenemos alterado todo lo que es el mecanismo de la acidificación de la orina, porque vamos a tener alterado la secreción de protones a nivel del lumen. Podemos responder con la reabsorción de bicarbonato, pero esta no va a ser lo suficiente para poder responder, o sea, nos va a poder ayudar a esta sobrecarga de ácidos, pero acá lo importante es qué va a pasar a nivel de la orina con el pH urinario, con la sobrecarga del cloruro de amonio. En las acidosis tubulares distales, toda esta carga ácida no va a poder el mecanismo distal responder, porque los protones no van a ser liberados hacia el lumen, en especial en la acidosis tubular tipo 1, porque en esta, si recordábamos, como habíamos mencionado antes, la falla, el mecanismo fisiopatológico es la falla a nivel de la bomba de protones, de hidrogeniones. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a tener entonces el resultado ante una sobrecarga de cloruro de amonio. ¿Se acidifica la orina o no se acidifica? En las tubulares proximales, el mecanismo de acidificación urinaria que se ocurre a nivel distal no está afectado. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a acidificar la orina ante una carga ácida. En los mecanismos distales, no podemos acidificar la orina porque el proceso de acidificación de orina tiene un corte porque no se van a liberar, no se van a secretar los protones. Entonces, ante una sobrecarga de cloruro de amonio, no va a haber una acidificación de la orina. Y eso es lo que tenemos que tener claro en la prueba de la sobrecarga del cloruro de amonio. ¿Cuál es la respuesta a nivel de la orina con la sobrecarga? En cambio, en la sobrecarga de bicarbonato, cuando aumenta el bicarbonato plasmático, pensando en este umbral renal de bicarbonato, ya, bacán que hayan entendido. Ya. Entonces, en la sobrecarga de bicarbonato, cuando aumenta el bicarbonato plasmático, se genera bicarbonaturia. ¿Esto por qué? Porque tenemos un umbral renal de bicarbonato, igual que el umbral renal de todas las cosas que se liberan por la orina. Y cuando se supera este umbral renal, por ejemplo, cuando pasa la diabetes con el tema de la glucosa, se empieza a liberar a través de la orina lo que no se reabsorbe porque se pasa el umbral. Entonces, tenemos que recordar una cosa importante respecto a la microanatomía del riñón, y es que en los túbulos proximales tenemos una anhidrasa carbónica tipo 4, en los túbulos luminal y en los túbulos distales no la tenemos. Entonces, en las acidosis tubulares renales, lo que va a pasar es que se va a sobrecargar el sistema y se va a liberar el bicarbonato, porque sobrepasamos el umbral renal de bicarbonato. Y a nivel distal, se va a secretar los protones y se van a unir
al bicarbonato para tamponarlo. Acuérdense que en el túbulo distal pueden tamponarse ya sea los ácidos fijos, y en caso de que hubiera bicarbonato, que no es lo común, porque no debería haber bicarbonato en la harina, también en los protones pueden tamponar al bicarbonato. Va a llegar y se va a formar la orina, y la orina va a quedar ahí estancada, y en general el proceso que es catabolizado por la enzima lanidasa carbónica no ocurre de manera sola, pero si es que pasa el tiempo, porque acuérdense que las enzimas eso hacen, acortar el tiempo de las reacciones. Si pasa el tiempo, sí va a ocurrir la reacción, y sí se va a formar CO2 con agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que la orina va a empezar a subir el CO2. Y una vez que lo comparemos con el plasma, esta diferencia va a ser mayor a 20. Ese es el corte que se da. En cambio, en las asciensas tubulares distales, vamos a tener también la secreción, o sea, no vamos a tener el mecanismo alterado de la reabsorción de bicarbonato. Por tanto, vamos a poder también, ¿cómo se llama? Reabsorber a nivel proximal un poco más de bicarbonato, y no va a haber tanto bicarbonato a nivel distal, mientras no sobrepasemos el umbral renal de bicarbonato. Y además, la secreción distal de protones está disminuida en las asciensas tubulares renales, como lo habíamos visto, porque la falla fisiopatológica en ambos tiene que ver con la disminución de la secreción de protones. Entonces, no va a haber protón que va a ir a tamponar el bicarbonato. El bicarbonato va a llegar solo a la orina, no va a tener ninguna reacción porque no están los dos reactantes para generar la reacción, no se va a generar CO2, se va a liberar bicarbonato solo en la orina, y entonces la diferencia que va a tener con el plasma, el CO2, va a ser cero o incluso negativo. ¿Eso se entendió? ¿O alguien quedó con dudas? Entonces eso tienen que saber. Eso es lo que es como la respuesta en el caso de la sobrecarga de cloruro de amonio. Tiene que ver con la acidificación de la orina. En las proximales, la tipo 2, va a poder acidificar. En las distales no va a poder acidificar. Esta va a ser la respuesta. En la sobrecarga de bicarbonato, por la siguiente. En la sobrecarga de bicarbonato, lo que va a ocurrir en las proximales es que el bicarbonato va a poder hacer su reacción, va a aumentar el CO2 urinario, y va a hacer una diferencia mayor al plasma. Y en las distales no va a ocurrir esto porque no hay protones para la reacción, y no va a haber diferencia en el CO2 entre la orina y el plasma. Eso es lo que hay que saber. Dale, sí. Entonces, de la respuesta, tenemos un paciente con una acidosis tubular renal que tiene una hipocalemia. Descartamos la acidosis tubular tipo 4, porque las acidosis tubulares tipo 4 cursan con hipercalemia. Y tenemos un pH urinario 4.9 tras la administración de cloruro de amonio. O sea, le dimos cloruro de amonio y acidificó la orina. Entonces, el problema no está a nivel distal, está a nivel proximal. Tenemos una acidosis tubular de tipo 2 o proximal. ¿Lo más probable es que el paciente esté hipertenso? No. Recordemos que de las acidosis tubulares renales, la que tenemos que asociar a hipertensión, sandecloro. El sandecloro es una acidosis tubular de tipo 4 que es dependiente de voltaje. Descartada la A. Vamos a ver la C. Y después vemos la D. La prueba de sobrecarga de bicarbonato de sodio conducirá a la hallazgo de una PCO2 urinaria menor a la plasmática. Habíamos visto que las distales no van a tener, o sea, en las proximales el CO2 urinario va a ser mayor al plasmático, y en las distales va a ser la diferencia igual a 0 o incluso menor, o sea, negativo. ¿La hipocalemia presente se explica por un aumento de la secreción de potasio a nivel distal? No, porque la hipocalemia que se genera por un aumento de la secreción de potasio a nivel distal son las acidosis tubulares tipo 1. Entonces, ¿el umbral renal bicarbonato de este se disminuyó? Sí, esa era la característica más importante de por qué se genera la acidosis tubular tipo 2 proximal. Ya de siguiente. Esta es una bien parecida a la que hizo el Felipe, pero me gusta como el análisis que hace, o sea, como me gusta ordenar a mí cuando uno se enfrenta a un caso de un trastorno ácido A. Entonces, tenemos a una mujer de 56 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 que ingresa al servicio de urgencia por una sospecha de infección urinaria. El examen de laboratorio se observa lo siguiente. Tenemos una glicemia de 760, un sodio de 133,
un cloro de 88, un potasio de 2.9, un pH de 7.25, una PCO2 de 21, un bicarbonato real de 6, un base excess de menos 20 y una diuresis elevada. Entonces, el valor obtenido de la hiponatremia se explica únicamente por la elevación de la glicemia. La orina se encontrará muy concentrada a causa del efecto hidroosmótico de la DH, hormona que se encuentra estimulada tanto por el estímulo osmótico como el osmótico. El anión CAP se ha elevado como consecuencia directa de la caída del bicarbonato en el plasma, o se asiste un trastorno mixto ácido-base que podría explicarse por una alteración de la canemia. Creo que a las anteriores igual le han dicho harto de eso, así que puede ser un poco más fácil, pero démosle. Dale siguiente. Ya, entonces tenemos información, análisis de caso clínico, importante centrarse en lo que nos da el caso clínico. Tenemos varios datos, pero para poder ordenarnos vamos a seleccionar a uno. Tenemos un pH 7.25, tenemos un bicarbonato de 6, una PCO2 de 21 y tenemos antecedentes de una hiperglicemia, o sea, una diabetes mellitus 2 descompensada. Dale al siguiente. Entonces, lo primero que a mí me gusta hacer es ordenarlo. Metabólico respiratorio. Vamos a ver la parte metabólica. Tenemos un base negativo, tenemos un bicarbonato disminuido. Entonces, ¿qué tenemos? Una acidosis metabólica. En el caso respiratorio, tenemos una disminución de la PCO2. Tenemos un hipocambia. ¿Y qué se traduce eso? En que tenemos una alcalosis. Entonces, tenemos una acidosis metabólica y una alcalosis respiratoria. Ya la siguiente. Entonces, ¿cuál es el trastorno principal? Vamos a ver el pH. El pH está en un rango acidótico. Por la clínica también podemos imaginarnos que el problema es metabólico. Entonces, ¿qué es lo que estamos enfrentándonos? Una acidosis metabólica. ¿Estará este trastorno compensado? Y aquí hay que pensar como en la acidosis metabólica de las diabetes descompensadas, una de las sintomatologías, que fue lo que el Felipe les explicaba, esta respiración de Kussmaul, una hiperventilación que va a generar una disminución del PCO2, de una alcalosis respiratoria. Uno podría pensar, solamente por eso, sí, estamos ante un trastorno que está compensado. Pero si vemos el cálculo, nos vamos a dar cuenta de otra cosa. Vale. Ya, entonces tenemos que calcular la diferencia del bicarbonato real respecto al bicarbonato que tenemos en el paciente. Un bicarbonato que esperaríamos en cualquier persona en promedio de 24 y el que tenemos en el paciente es 6. Entonces, la diferencia es de 18. Y con eso vamos a agarrarlo y ponerlo en nuestra fórmula mágica de las acidosis metabólicas, que es multiplicar eso por 1.25. En el caso de las alcalosis es por 0.75. Entonces 18 por 1.25 lo calculamos, nos da 22.5. Y este 22.5 significa la disminución que esperaríamos desde un valor normal de CO2 a nivel sanguíneo en el caso de una acidosis metabólica que estuviera compensada desde el punto de vista respiratorio por una hiperventilación. Acá hacemos el cálculo. 40 menos 22.5 nos da 17.5. Entonces esperaríamos que para la acidosis que tiene esta paciente, la hiperventilación de la paciente debería ser tal que la disminución del PCO2 llegara hasta 17.5, pero tenemos una paciente que tiene 21.21. Entonces, difiere lo esperado con lo del paciente. ¿Y qué podría estar pasando? Es que la paciente no esté hiperventilando lo suficiente. O sea, una hipoventilación relativa a la situación en que se enfrenta la paciente. Entonces, lo que tenemos que pensar nosotros en ese caso es que existe un tercer trastorno no compensatorio, que es una acidosis respiratoria. Dale. Entonces, ya. Vamos a quedarnos con un poco, sí, vamos a quedarnos un poco con eso de lado para poder explicar. Igual ya lo vieron en las preguntas anteriores, pero para poder dirigir a pensar por qué hay una hipoventilación relativa. Tenemos que lo que vieron con el Felipe hace poquito, que la calemia es progresiva en cuanto a la fisiopatología de la cetosis diabética o del síndrome hiperosmolar de las descompensaciones de la diabetes. En general en la acidosis pasa esto, que la calemia progresivamente va desde una hipercalemia a una hipocalemia y nos va a poder dar claves respecto a cuánto es la evolución de la patología. Entonces, la hipercalemia
se genera ¿por qué? Por la deficiencia de la insulina. Recordemos que la insulina es una hormona que puede actuar a nivel de la bomba sodio potasio TPasa, y al disminuir su función va a generar que no funcione y que se concentre potasio en el plasma, hipercálculo. La acidosis metabólica. Cuando hay acidosis metabólica aumentan los protones a nivel del plasma, y para poder compensar un poco esto con el componimiento intracelular, lo que va a pasar es que se va a dar un intercambio de los protones con el potasio. La hiperosmolaridad. La hiperosmolaridad lo que va a generar es que el líquido que está dentro de las células empiece a salir para poder compensar la osmolaridad, y dentro de eso va a salir un montón de electrolitos que están dentro de las células. Dentro de eso, el potasio sale, aumenta el potasio en el plasmático. Y también el hipercatabolismo, que es producto del proceso propio de la enfermedad, en el caso del aumento de las hormonas contrarregulatorias, va a generar también hipercalemia. La hipercalemia va a tener un montón de causas de por qué va a evolucionar una hipocalemia. En principio, para que lo más simple de pensar es que tenemos cualquier electrolito, cualquier compuesto que esté aumentado a nivel del plasma, va a ser filtrado más a nivel del riñón. Se va a aumentar la carga del filtrado del riñón, de potasio en el riñón, se va a eliminar más potasio, generando un balance negativo, generando la hipocalemia. También la diuresis osmótica, propia de la enfermedad de las descompensaciones diabéticas, que va a generar un arrastre de todo lo que vaya dentro del túbulo, y botar a través de la orina. Y también por la generación de la hipercalemia va a aumentar la aldosterona. La aldosterona, ¿qué es lo que va a hacer? Tratar de botar potasio a nivel distal. La aldosterona, recordemos, actúa a nivel del ENaC. El ENaC reabsorbe el sodio, y que eso también va a estar relacionado con la oferta distal de sodio. Recordemos que tenemos una diuresis osmótica que va a arrastrar todo, entonces va a llegar mucho más sodio a nivel distal. Va a estar la aldosterona funcionando a nivel del ENaC, va a resolverse más sodio, va a generar un lumen más negativo, se va a liberar al lumen más protones, los hidrogenenes, el potasio. Entonces, el balance negativo de potasio, hipocalemia. Y también una velocidad de flujo tubular a nivel distal, que se menciona como una de las posibles causas de por qué se generaría un balance negativo de potasio, y es que al haber un flujo tan rápido a nivel de los túbulos, se sensa que hay menos potasio a nivel de los túbulos, se secreta más potasio y se elimina más potasio, entonces hay una hipocalemia. Dale. Entonces, de aquí llegamos al por qué existe un tercer, un segundo proceso primario, que sería esta acidosis respiratoria, que ya lo habían visto, según lo que tengo entendido, que es que los trastornos de la calemia tienen distinta sintomatología, ya sea por una hiperpolarización en el caso de la hipocalemia, una despolarización en el caso de la hipercalemia, que a nivel de los músculos va a generar debilidad muscular en el caso de la hipocalemia, o parálisis en el caso de la hipercalemia. Ambos van a alterar los músculos en general, y dentro de esto los músculos de la respiración, el diafragma, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que, si bien un mecanismo compensatorio para la acidosis metabólica es la hiperventilación, esa hiperventilación no va a poder ser lo suficiente, producto de que hay alteración a nivel de la musculatura respiratoria. Entonces se va a generar una hipoventilación relativa, una acidosis respiratoria. Dale. Ya. Y esto también ya lo vieron un poco con el Felipe, pero para poder ponerlo en efectos como del caso clínico actual, recordando que por cada 100 miligramos de decilitro de aumento en la glicemia por sobre 100, va a disminuir 1,6 y 1,7 el valor del sodio respecto a un valor basal de 140. Se menciona que sobre 400 de glicemia, este valor podría incluso ser una disminución de 2,4 o más, pero nos vamos a quedar con 1,6, y con eso vamos a poder estimar más o menos si realmente los trastornos a nivel de la anatremia son explicados puramente por la enfermedad actual, que sería esta descompensación de la diabetes, o si había algo detrás. Entonces no solamente estaría explicado por la diabetes, por la descompensación de la diabetes.
Entonces, en el caso clínico tenemos una glicemia de 760 y una anatremia de 133. Si hacemos el cálculo teórico de que tenemos un aumento de la glicemia, que sería esta glicemia menos 100 dividido 100 para ver cuántas veces por sobre 100 aumentó la glicemia. Entonces calculamos 1.6 por la glicemia menos 100 dividido 100 y eso nos va a dar el valor esperado de la disminución de la anatremia. En este caso, si lo calculamos, el valor de disminución de la anatremia esperado va a ser de 10.56 de un valor basal de 140, dándonos un valor de 129.44. Lo que nos hace pensar que la paciente no tenía un valor basal de 140, entonces podría haber tenido un poco más elevado la anatremia. Y por eso, en este caso, la alteración de la anatremia no estaría explicada solamente por la patología actual aguda, sino que también porque la paciente tenía previamente quizás un poco de hipernatremia. Quizás no llegando a valores por sobre lo alterado de los exámenes basales, pero por sobre este valor basal, ella tenía por sobre 140. Dale. Y respecto al clearance de agua libre, que esto también ya lo han visto, es importante recordar que para el clearance de agua libre tenemos que tener 3 condiciones para que este se genere. Uno, que tengamos una BCG adecuada. En casos de enfermedad renal crónica o enfermedad renal aguda, esta va a estar alterada y vamos a tener una disminución del clearance de agua libre. También que se genere agua libre, y esto va a ser a nivel de la gruesa de gel funcional y también por un flujo tubular adecuado, que estaría alterado si es que hay una disminución del volumen del BEP. Y también una DH bajo va a ser un requisito para que se genere el agua libre, si no, si hay una DH aumentada, ¿qué va a pasar? La hormona antidiurética se va a reabsorber agua y no se va a liberar tanta agua libre. Está alterado en el caso de disminución del BEC o en la enfermedad del CIA. Entonces, la diuresia osmótica, ¿qué va a hacer? Va a aumentar el flujo tubular y va a generar que a nivel de la reabsorción, que hay una disminución en la reabsorción de los electrolitos y también de agua en la sala de gel. Y en general, lo importante acá es la reabsorción, por ejemplo, de urea, como de esas cosas que van a generar este gradiente córtico medular, que van a tener como efecto que si bien puede haber un aumento de la AH, este efecto de la AH sea menor. Y se genera una disminución de la reabsorción de agua. Estoy recordando un poco lo que ya vieron con el Felipe. Para la siguiente. Y por último, también viendo un poco, recordando lo que vieron anteriormente, explicando cómo se genera el aumento del anion gap en el caso de la hiperglicemia. Recordemos que el anion gap está explicado por estas patologías, que una mnemotecnia es el Goldmark, existen otras, pero en el caso de la presencia de glicole, de oxidprolina, del lactato importante, de este ácido láctico D, que está asociado con el síndrome de intestino corto, el metanol y otras toxinas asociadas al etanol o los aldehídos, la aspirina, los salicilatos, la falla renal y la cetoacidosis. Entonces tenemos que pensar en una descompensación de la diabetes. Tenemos por un lado la cetoacidosis, en el caso de las personas que sufren de cetoacidosis producto de esta falla a nivel que no tenemos insulina. Y también tenemos otras formas de generar anion gap. Hiperglicemia aumenta la carga filtrada de glucosa, se genera diuresia osmótica y un balance negativo de sodio y de agua. Recordemos que los balances de sodio van a ser los que determinen el balance negativo de sodio, el BEC se va a contraer. Si hay balance positivo de sodio, el BEC se va a aumentar, se va a generar edema. En general, cuando uno piensa en edema, balance positivo. Cuando empieza en contracción del BEC, balance negativo de sodio. Entonces se genera una hipotensión arterial. Y esta hipotensión arterial va a tener como consecuencia 2 cosas. Uno, que va a caer el flujo plasmático, o sea, en general, va a tener como consecuencia la hipoperfusión tisular a global. A nivel renal, va a generar una caída del flujo plasmático renal y de la BCG, lo que va a generar que se genere una azotemia prerrenal. O sea, que todo esto, el BUN y la CREA no se liberen. Y eso es lo que, no sé si ya vieron las clases de insuficiencia renal aguda, pero eso es lo que ocurre.
Y hipoperfusión tisular, que va a llevar a hipoxia, y se va a cambiar el metabolismo de las células a generar un metabolismo más anaerobio con la generación de ácido ciláctico. Entonces tenemos varias maneras de explicar por qué aumenta el anion gap en el caso de las descompensaciones de la diabetes. La cetoacidosis, la acidosis láctica y también azotemia renal en PAP. Dale. Entonces, vamos a ver las alternativas. El valor obtenido de hiponatremia se explica únicamente por la elevación de la glicemia. Como ya hemos visto, no. La paciente, o sea, si hacemos el cálculo teórico, y eso es lo que les van a pedir en la prueba, vamos a ver que esta hiponatremia nos explica únicamente por eso, porque el valor teórico que nos da era mucho menor. Era como 129, acá tenemos 133. Entonces, no. La hormona se encuentra muy concentrada, causa un efecto hidrosmótico de la ADH, hormona que se encuentra estimulada tanto por el estímulo osmótico como el osmótico, y ahí vimos un poco el tema del clearance de agua libre, que eso lo explica en parte. Y recuerda que en las descompensaciones de la diabetes no es que tengamos una orina muy concentrada, va a aumentar el volumen de la orina, pero la orina no va a como alterarse mucho a nivel de su concentración. Si bien uno pensaría, estoy liberando muchas cosas, glucosa, dentro de eso lo más importante que va a arrastrar todo y esto la diuresis osmótica, esto va a estar acompañado con similares cantidades de agua, entonces no es que la orina va a estar más concentrada. Entonces en descompensaciones de diabetes no piensen en orinas concentradas, piensen en poliuria. Y el anion gap se ha elevado como consecuencia directa de la caída del bicarbonato. No, se elevó por vimos como lo que nos explica la elevación del anion gap. Los cetoácidos, el ácido láctica, la azotemia renal. ¿Y se asiste a un trastorno mixto de ácido base que podría explicarse por la alteración de la academia? Sí. Habíamos visto que había un trastorno mixto, que había esta acidosis respiratoria sumada al trastorno de acidosis metabólica compensada por una alcalosis respiratoria, que era producto de una hipoventilación relativa asociado a las alteraciones de la calemia, ya sea las o las hipercalemias que generan alteración a nivel de los músculos, generando ya sea fatiga o que la musculatura no funcione de manera adecuada. Eso. No sé si hay alguna duda. En caso como que fue para repasar, igual entiendo, porque justo llegué y estaban viendo algo similar, así que... Si no, igual nos pueden escribir por el Instagram cualquier duda que tengan respecto a esta materia o lo que antes del certamen. Ya. Súper. Estamos. Estamos. Muchas gracias por venir y que les vaya muy bien en los controles de los certámenes. Y cualquier duda, estamos en Instagram. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.